videos. En este video número 2 quiero iniciar por mostrar la estructura general que anteriormente se había explicado. Dentro de ellas es la estrategia que hemos sistematizado en este software denominado Atlas-T, en el que me permite de una forma cualitativa darle un nuevo orden a través de citas, contenidos, redes, a lo que es un cúmulo importante de información. Para este caso hemos tomado la estrategia denominada sector educativo al servicio de la vida, juntos para existir, convivir y aprender. En él lo hemos categorizado a través de 4 factores. El primero es el soporte jurídico, que equivale a este video. El segundo son las orientaciones para la prestación del servicio educativo. El tercero será el componente multimedia, donde veremos 8 elementos, en el que el primero es fundamental para que conozcamos los programas del Ministerio de Educación Nacional y modelos educativos flexibles, que es un término imperante desde el soporte jurídico. El cuarto es la adquisición y reproducción de recursos y material educativo, que es donde debemos tener muy bien organizado las necesidades y el tipo de requerimientos y de materiales que necesitamos, desde la guía y textos para reproducir, que son los modelos educativos flexibles, o modelos educativos flexibles que ya estén organizados. Segundo es la reproducción de material socioemocional, que considero que es importantísimo, especialmente para los docentes orientadores, quienes venían en un proceso de acompañamiento con los estudiantes y que en este caso, al momento de observar algún tipo de dificultad, sea por abuso, sea por maltrato, sea por calamidad, cualquier tipo de cuestión que esté llevando a lo que es la tristeza, la desolación, la alteración emocional, para que podamos inmediatamente poder orientar a este niño con la parte de la orientación escolar. Y el tercero es la adquisición de recursos didácticos y lúdicos, que considero muy valioso para aquellos niños que requieren tener unas estrategias mucho más flexibles, mucho más dinámicas, que presentan una discapacidad cognitiva, hiperactividad, en fin. Vamos entonces a la red, donde me muestra el soporte jurídico y en donde cada uno de estos tips se estarán brindando en estos mapas conceptuales, donde los tendremos en WhatsApp para que tengamos el resumen de todo lo que hemos estado visualizando. Si tienen alguna duda con alguno de estos apartados, con mucho gusto él inmediatamente me lleva a lo que es la resolución, la circular, el comunicado, la directiva, etcétera, o el decreto. La primera que tenemos es la circular 2020 del Ministerio de Educación Nacional, que lo que me está solicitando especialmente es una metodología pedagógica, innovadora y flexible, apoyada en contenidos digitales y físicos. Para esto me brindaron lo de Colombia Aprende, e innovadora porque se va a contrastar lo presencial, el bagaje, la experiencia que tenemos en articulación con las tecnologías de información y comunicación. Y contenidos digitales porque ya están todos montados. Lo único que tenemos que hacer es estudiarlas, interiorizarlas, conocerlas para ser replicadas y orientadas en los hogares. Estrategia pedagógica. Esa estrategia pedagógica no es el hacer las guías. Lo que me están pidiendo con esto es el analizar cuál va a ser la ruta metodológica para aquellos que tienen acceso a Internet y aquellos que no tienen, que tienen el recurso tecnológico y los que no. Y para eso me lleva a revisar el tema de Colombia Aprende.
Acá este sí me va a tomar el tiempo para leerlo literalmente, que es el carácter vinculante, que inicialmente se considera como un tema de sugerencia en la primera página, pero después hablan de una serie de medidas que se tomarán en el caso de la inobservancia del mismo. Acá ya lo tenemos. Dice así: cumplir con carácter vinculante las recomendaciones y directrices allí impartidas, cierro comillas. Y artículo quinto, abro comillas, inobservancia de las medidas, la violación e inobservancia de las medidas adoptadas mediante el presente acto administrativo dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en los artículos, y ahí citan parte de la jurisprudencia, sin perjuicios de las demás responsabilidades a que haya lugar, cierro comillas. Se recuerda a la comunidad educativa que las circulares y directivas expedidas son de obligatorio cumplimiento. Regresando al soporte jurídico, tenemos la resolución 006 que me establece la logística y distribución o entrega del PAE. Para esto hablan también de un parágrafo que quiero leerlo también literalmente porque me parece muy importante tenerlo presente. Consideraría o creería que esto se va a afianzar para que no se tenga que llevar, ojalá, de esta manera literal como establece la presente resolución. Abro comillas, en el parágrafo artículo 7. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID. Las entidades territoriales pueden convocar a los directivos docentes o docentes para el día o días programados de entrega a fin de ser garantes que los alimentos sean efectivamente entregados a los padres o acudientes registrados en el SIMAT. Regresamos a la red del soporte jurídico, en donde está el comunicado con fecha 20 de marzo. Y este vuelve y nos solicita que en las semanas de desarrollo institucional debemos tener los planes de estudio no presenciales que permitan el desarrollo de mecanismos de aprendizaje en casa. Acá vuelvo y sugiero que retomemos lo de Colombia Aprende, porque es que si no tenemos lo de Colombia Aprende, que ya está todo montado, sería con nuestras guías, pero al tomar nuestras guías es muy difícil que en la semana institucional tener todo lo del año ya montado, principalmente con esta estrategia de acordeón que tiene el gobierno nacional para que los muchachos vayan en un tiempo de término virtual, otro tiempo de término presencial, y que a la vez tener el contenido para poder sacar por licitación pública, que muchos tendrán que hacerlo mediante este mecanismo, y para eso se requiere tener el material ya todo listo. Adicionalmente, que si empezamos a hacer nuestras guías y estamos tomando contenido de las otras editoriales en donde no nos han autorizado para hacer reproducción parcial o total de una forma gratuita de esos contenidos, eso puede acarrear consecuencias. Tenemos después el decreto 20 del 20 de marzo de 2020 que establece el plan de alimentación escolar exclusivamente para la emergencia sanitaria, y ahí es donde me hablan de unos términos que es el RIP, que es la ración industrializada, que es el RPC, que es la ración para preparar en casa, y es el BA, que es el bono alimentario. Más adelante vuelve y se ratifica mediante la directiva número 5 del 25 de marzo, donde hablan acá de nuevo del programa de alimentación escolar.
bajo las medidas de lo de la logística, distribución o entrega, que ya lo leímos literalmente. Viene la directiva número 5 del 25 de marzo. Vuelve y me hablan de las acciones pedagógicas, la flexibilización del currículo y el plan de estudio. Esa flexibilización del currículo, lo que me están diciendo es, miren, en los contenidos de Colombia Aprende, si es de grado tercero, cuarto, quinto, básica, secundaria, media, están los componentes que se deben desarrollar en esos grados. Lo que posiblemente no esté es el orden en el cual lo vienen trabajando, pero al tener la flexibilización del currículo no va a haber inconveniente. Entonces, por favor, tomen el material, interiorícenlo, pasen la información para que se pueda también reproducir, que estamos avalados para que podamos hacer uso y disfrute de estos contenidos. Acá vuelve y se ve lo de Aprender Digital Contenidos para Todos, donde cuentan más de 80.000 recursos. Está la Radio Nacional de Colombia, está que todo este tipo de contenidos los hemos organizado la mejor manera posible en todos los elementos multimedia que después se los explicaremos. De esta directiva quiero leerles principalmente una estrategia que me parece oportuna, se llama Contenidos para Educar. Y eso puede ser una estrategia para fortalecer lo que es la parte de las TICs. En alianza con Computadores para Educar, se está invitando a todos los secretarios de educación y a los rectores para que revisen los equipos disponibles en sus sedes educativas y contemplen la posibilidad de prestarlos a sus alumnos para estudiar en sus casas. Para ello se diseñó un protocolo para el préstamo de estos equipos. Nosotros debemos ser unos facilitadores y garantes en donde podemos sugerir cuáles de los estudiantes tienen destreza, responsabilidad, compromiso, tanto ellos como sus familias, y que les podamos hacer uso y disfrute de este tipo de material. Y si ya tenemos contenidos de Colombia Aprende y de los modelos educativos flexibles, que se puedan guardar en el disco duro de estos dispositivos para que ellos perfectamente puedan hacer la secuencialidad ya de estas actividades en el hogar. Por último, tenemos la circular número 68, donde hablan de la adquisición de materiales y está muy claro que esto se hace con base en el anexo 3, que más adelante en otro video lo revisaremos a profundidad. Es decir, cuáles son las orientaciones para poder sacar y reproducir. Y para ello, como hay un recurso que llegará a las instituciones educativas, la circular solicita que se convoque al consejo directivo para que autorice los ajustes que fueran necesarios para el presupuesto y también que esto se haga conforme a la disponibilidad presupuestal según lo establece el anexo 4, que es un archivo en Excel, y ahí está toda la información para que se pueda realizar la compra del material pedagógico por parte de las instituciones educativas. De igual manera, tiene un componente que me parece que es de darle una gran disciplina, y es que, lo leo literalmente, la Contraloría General de la República, en desarrollo de la actuación especial de la fiscalización que se activó en ocasión de la emergencia sanitaria que se presenta, queda facultado, de acuerdo a determinado decreto, que se requiere el diligenciamiento de formatos donde se registra la información asociada a temas de educación. Ahora bien, dada la dinámica que el hecho presente a la contratación que se genere, los cuales deben ser acatadas en su diligenciamiento y deben ser adoptadas por los reportes que se realizará a partir del lunes 30 de los corrientes. Es decir, apreciados docentes y quien esté revisando este video,
Esto tiene un carácter legal en donde la destinación de esos recursos deben ser específicos para el material educativo, para el material lúdico que estableció el Ministerio de Educación Nacional y que también pues la Secretaría de Educación Departamental está autorizando para que material que los docentes hayan producido. Pero recuerden que esto debe ser autoría propia o en su defecto que se haga la correspondiente citación dándole los créditos a las entidades, los libros, las guías de las cuales fueron sacadas, siempre y cuando esas editoriales lo permitan. Muchas gracias y seguiremos informando los otros lineamientos de que nos especifica el Ministerio de Educación Nacional. Muy amables.